Hola, ¿qué tal? Soy la doctora Nacheli Martínez Mora, soy pediatra y este día nuevamente venimos a tocando temas de pediatría de interés general y hoy en lo particular vamos a hablar de dos cosas que angustian a cualquier mamá, siempre que un hijo tiene fiebre y cuando sentimos que no come, ¿no? Esos son de los motivos más frecuentes de consulta. Y el día de hoy vamos a platicar un poquito sobre estos temas, básicamente para esclarecer algunas dudas y sobre todo que nos quedemos como mamás tranquilas de que estamos haciendo bien las cosas, porque muchas veces no es el síntoma, sino más bien el miedo, la culpa, la incertidumbre de lo que estamos haciendo bien y de lo que probablemente no estamos viendo. Entonces es muy importante que de pronto cosas sencillas que podemos hacer en casa para controlar la temperatura, para vigilar que nuestro pequeño esté alimentándose adecuadamente, pues lo podamos tener en control, sobre todo desde la emoción, ¿no? Porque como mamás de pronto tenemos una angustia tremenda de que no sabemos si la fiebre que tiene nuestro pequeño es normal, y digo normal porque en realidad es una respuesta inmunológica normal del cuerpo. Entonces vamos a platicar primero acerca de la fiebre. Me interesa mucho que dividamos un poco esta sesión, porque a pesar de que son dos temas tan diferentes, son los más frecuentes y me parece que hay un fundamento importante, un sustento para hablar de que la fiebre que está teniendo mi pequeño puede llegar a ser normal o no y cuándo diferenciarlo. Y lo mismo, ¿no? Si mi pequeño no está comiendo bien, ¿cuándo es realmente algo que se deba de tratar? Entonces, bueno, la fiebre pues al final no es un enemigo, es una respuesta del cuerpo. Y los puntos que me interesa tocar básicamente es poder entender qué significa la fiebre. La fiebre es una respuesta, como lo comenté previamente, del cuerpo o del sistema inmunológico que va a hacer una cascada de inflamación desencadenada por algún cuerpo extraño, algún reactante de fase aguda, en este caso puede ser una vacuna, puede ser inflamación por los dientes, puede ser inclusive una infección, como no. Y al final del día lo importante es que entendamos que la fiebre tiene una causa, siempre va a tener una causa, y quitar la fiebre como tal, con medicación, no va a ser como lo más efectivo, sino valorar qué es la causa de la fiebre y finalmente poder establecer cuál es el diagnóstico o el tratamiento adecuado. Ahora, la fiebre, como lo comentamos, puede llegar a ser una reacción del cuerpo, pero es importante saber que nuestro pequeño se puede sentir caliente y tener hipertermia y no fiebre. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Porque el nombre puede ser un poco complejo, inclusive hasta de pronunciar para las mamás. Lo importante aquí es diferenciar que si nuestro pequeño tiene 36.5 hasta 37.4 grados de temperatura, eso es normal, y más si el pequeño es menor de un año porque luego está muy arropado. Entonces, una vez que cruzamos esa línea, es decir, hasta 37.5 grados, empezamos a considerar esa temperatura como febrícula. Y la febrícula como tal no se considera fiebre, se considera, digamos, una temperatura más elevada de lo normal, pero que no requiere medicación. Entonces, en los pequeños menores de 5 años, que son los que más nos preocupan en ocasiones porque se dice, ¿no?, que muchas veces los pequeños van a convulsionar si llegan a tener fiebre, es en aquellos niños en los que vamos a tener cuidado de que llegando a 38 grados centígrados, entonces sí se llama fiebre. Y ahí es cuando vamos a intervenir de diferentes maneras, como vamos a platicar más adelante, y vamos a definir en ese momento, bueno, mi pequeño tiene fiebre, ¿cuál es el tratamiento? ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Por qué tiene fiebre? ¿Y qué es lo que tengo que pensar como mamá? Porque en ocasiones la angustia no nos deja actuar de manera objetiva. Entonces, una vez que ya sabemos que teniendo 38 grados o más nuestro pequeño tiene fiebre, tenemos que entender que siempre va a haber una causa, ¿no? Entonces, en este caso, podemos ver a nuestro bebé como un sinfín de posibilidades de fiebre. Sin embargo, pues lo conocemos, ¿no? Como mamás, como papás, como cuidadores, siempre conocemos a nuestro bebé y podemos decir, bueno, pues no tiene molestias, solamente tiene fiebre. O empezó con moquito, o empezó con distensión abdominal, o tiene diarrea, o tiene un rash, ¿no? Entonces siempre lo vamos a asociar a algo que está cambiando, porque vamos viendo cómo se está comportando el bebé y vamos a ver cuáles son los datos de alarma relacionados con la fiebre que tendría que tratarse y cuáles no. En este caso, lo que me interesa es ver cuál es la gravedad, ¿no? O sea, si tenemos un pequeño con fiebre, ya una vez que definimos que 38 grados es el grado para poder decir que tiene fiebre, en ese momento poder definir qué es lo que tengo que hacer y a partir
del conocimiento de que hay algo que no sé, ¿no?, definir exactamente qué le está causando la fiebre, poder identificar cuáles son los datos de alarma alrededor de la fiebre que me pueden dar indicio de acudo con el médico, voy al hospital o lo puedo manejar en casa. En este caso, la fiebre como tal es un síntoma, y un síntoma pues, se puede asociar a muchísimas cosas, pero finalmente el síntoma se puede tratar. El síntoma como tal se puede tratar con medios físicos. ¿Qué son los medios físicos? Básicamente es a desarropar un poco al pequeño, es decir, destaparlo un poco, quitarle todas las cobijas que a veces lo tenemos muy arropado, sobre todo a los menores de 3 meses que a veces los arropamos demasiado. Quizá quitarle la ropa, dejarlo en ropa más ligera, que siempre sea de algodón, que no sea ropa polar, ropa que sea sintéticos, porque guardan mucho calor, sudan mucho los pequeños y de por sí la fiebre los deshidrata. Con ese tipo de ropas pues de pronto va a ser un poco más pérdida de líquidos. Y una vez que ya tenemos a nuestro pequeño un poquito más fresco, si vemos que está la temperatura elevándose, entonces podemos iniciar el baño o el control térmico con medios físicos, que es el baño con una tinita de agua tibia, agua que sea adecuada y agradable para el bebé, porque dicen, en ocasiones he tenido papás que llegan a consulta y me dicen que lo metí al baño con agua helada, doctora, porque estaba hirviendo. Y no me importa que llore o no, entonces eso no es adecuado. Lo importante es que vayamos mediando la temperatura, es decir, que el bebé vaya obviamente descobijándose, lo vayamos metiendo agüita tibia y mojemos la cabecita, ¿no? La cabecita y el cuerpo, que es la parte central de nuestro cuerpo, es la parte que va a generar más calor. Entonces normalmente estos pequeños que son menores de 5 años y sobre todo los preescolares menores, que son los menores de 3 años, llegan a tener fiebre central, es decir, se siente la cabeza y el cuerpo, el tórax, el abdomen caliente, ¿no? Y en las manitas, los piecitos se sienten helados. Entonces a veces dicen, doctor, está helado, pero está temblando de frío, ¿no? Y esto es porque está concentrando la temperatura a nivel central. Entonces, pero muchas veces los mismos papás me dicen, es que yo lo veo como si nada, tiene fiebre, pero no está molesto, no tiene ninguna otra molestia, no tiene moquito, no tiene, digamos, otros síntomas que pudieran ser de gravedad. Aquí la diferencia es que nosotros vamos a identificar si la fiebre es aislada o tenemos otros síntomas para poder acudir con el médico. Y me gustaría dejar en esta parte inicial de la plática cuáles serían los datos de alarma que me harían la necesidad o que me dieran una pauta o una guía para acudir con el médico de manera inmediata. Ya sea su médico particular, ya sea el médico general que tengo más cercano, ya sea el hospital, ¿no? Al final lo importante es que vaya un profesional de la salud revisando a nuestro pequeño y que descarte la posibilidad de algo más grave. Ahora, ¿cuáles serían los signos de alarma? Como lo mencioné, pues serían letargo. ¿Cuál es letargo? Pues que esté con ataque al estado general. Doctora, no come, no despierta, está completamente dormido, está como muy decaído, de plano no me da lata, era muy latoso, se levantaba, jugaba y está tirado en cama. Eso es un dato de alarma. Dificultad para respirar, sin duda. La dificultad para respirar es un dato de urgencia. Entonces, ningún niño que tenga dificultad para respirar debe de permanecer en casa. Esa es una indicación, tenga o no tenga fiebre, de acudir al hospital. ¿Cuáles son los signos de dificultad para respirar? Bueno, quejido al respirar. En el menor es un poquito más evidente, en el menor de 3 meses hay un quejido respiratorio, como un pujidito, así, que los pequeños muestran al respirar que no lo tenían previamente, asociado o no asociado a fiebre. Marcaje de las costillas, es decir, todo lo que sería el tórax se marca en el abdomen y el abdomen también se abomba al momento de la respiración. Ese se llama disociación toracoabdominal. El aleteo nasal, que se hacen como unas alitas, la nariz o las narinas, con la finalidad que el bebé agarre más aire, porque hay bebés en la primera etapa de la vida que son respiradores nasales obligatorios, y la dificultad respiratoria que amplifica las frecuencias o aumenta la frecuencia respiratoria en función a lo que era anterior, ¿no? Es decir, que antes no respiraba tan rápido, empiezan a respirar más rápido. Obviamente si hay silbidos, si hay obstrucción, si les duele el pecho, si están morados, ¿no? Morados con cianosis, que se llama cuando está moradito de sus labios o moradito de sus dedos, son datos de alarma, ¿no? ¿Qué otra? Es que no tolere líquidos y que no coma, ¿no? Entonces un niño que no come ya está dando datos de alarma. Y un niño que no tolera líquidos, ni siquiera, es decir, ni me acepta el agua, ni me acepta la leche, eso es grave. Entonces hay que acudir con el médico, con su pediatra de confianza o directamente al hospital. Y otro dato importante que aquí quiero mencionar con mucho cuidado es que convulsione. Las convulsiones de la mayoría de las personas que no han visto a alguien convulsionar, pues no tienen idea cómo sucede. Pero un menor de 5 años puede llegar a convulsionar por fiebre, sí, aunque no haya convulsionado previamente, por fiebre.
y puede convulsionar sin fiebre, pero no está relacionado uno con la otra. Me voy a enfocar únicamente a las convulsiones que son por fiebre y estas son por inmadurez del sistema neurológico, y estas convulsiones básicamente lo que requieren es control de la temperatura, porque ese bebé que convulsionó por fiebre va a volver a convulsionar cuando vuelva a tener fiebre. Entonces es importante tener en casa termómetro, un medicamento que le tengamos confianza, que ya sabemos que le va a hacer efecto a mi bebé para controlar la temperatura ante cualquier otro evento de fiebre. Y una convulsión se identifica como un movimiento anormal de una extremidad o sacudidas de todo el cuerpo con pérdida o no del estado de alerta, es decir, con desmayo o consciente. Esas convulsiones, la más de las veces, las convulsiones asociadas a fiebre son tónico-clónicas generalizadas, es decir, que son movimientos o sacudidas de todo el cuerpo con pérdida del estado de alerta, con pérdida o no del control de esfínteres, y puede hacerse pipí o popó, pero finalmente uno es muy evidente, es decir, no pasa desapercibido una convulsión, y eso es un motivo para acudir al hospital. Finalmente, un bebé menor a 3 meses con fiebre también es importante que acuda con el médico de manera inmediata, porque son los bebés más lábiles por edad, por grupo etario. Y bueno, el manejo en casa, ¿qué es lo que tengo que hacer? Yo ya descarté todo esto, acabo de descartar todo lo que la doctora me dijo que son signos de alarma, es decir, no tiene letargo, está reactivo, no tiene dificultad para respirar, come bien, tolera líquidos, no está convulsionando, no tiene menos de 3 meses, entonces lo puedo manejar en casa, sí, temporalmente, es decir, de manera inicial, ¿qué tengo que hacer? En casa hidratarlo, ¿no? A mi bebé lo tengo que hidratar porque está perdiendo líquidos, conforme vamos teniendo temperatura elevada, nosotros transpiramos a través del cuerpo, de la sudoración, perdemos líquidos a través de la misma transpiración del cuerpo, pero una vez que hay fiebre, se eleva la temperatura corporal y se eleva también la pérdida de líquidos. Entonces hay que mantener hidratado a nuestro bebé, en este caso lechita materna para aquellos menores de 6 meses, en aquellos que tienen mayores de 6 meses hay evidencia de que podemos dar un poquito más de líquidos a expensas de suero oral o líquido agua natural, además de su lechita. Y pues a los mayores que siempre vamos a mantenerlos hidratados con agüita o suero oral dependiendo de la etiología, la causa de la fiebre. La ropa ligerita, es decir, algodón, siempre algodón que es muy calientito cuando tenemos que permanecer calentito y fresco porque permite la transpiración. Antitérmicos vienen indicados. ¿Qué es un antitérmico? Es un medicamento que está indicado exclusivamente por el médico y que se indica con una dosis ponderal. De acuerdo al peso de tu bebé, vamos a calcular el medicamento que se va a utilizar para la fiebre. El más inocuo, la más de las veces, es el paracetamol, es el uso de primera línea con menos efectos colaterales, antes que utilizar cualquier otro antipirético que sabemos que existen. Ese es el que se utiliza más, sin embargo, no se utiliza de manera rutinaria si no está indicado por un médico. ¿Por qué? Porque hay padecimientos que son el inicio de la fiebre de algo más grave, entonces tendríamos que estar seguros de que no hay algo más grave para quitar la fiebre. Entonces, siempre controlar la temperatura por medios físicos y evaluarlo por un médico en lo que vamos dando el primer medicamento, que ya lo indicará el médico, ¿no? Y bueno, los errores que son, ya lo hemos comentado, baños fríos, la automedicación y el antibiótico, ¿no? La fiebre no significa siempre infección, y menos en un menor de 5 años. Yo siempre les hablo a las mamás de que para bien o para mal las enfermedades infecciosas, la más de las veces no son de origen bacteriano en este grupo etario, son de origen viral. Entonces es muy importante respetar su microbiota, y si nosotros iniciamos un antibiótico que pareciera inocuo, decir, bueno, claro, pero pues de una vez le damos el antibiótico, no solamente es el gasto económico para la familia, sino también las resistencias bacterianas que podemos generar por el uso de antibiótico que no está indicado, y al final el daño que le generamos a nuestro pequeño no solamente en el metabolismo de su medicamento, sino además en su microbiota, que ya habíamos platicado en otras sesiones en este mismo espacio, de que la microbiota no es más que nuestras propias defensas en equilibrio junto con nuestro sistema inmunológico para defendernos, para digerir adecuadamente los alimentos, para inclusive tener una buena absorción de nutrientes. Entonces, bueno, aquí no vamos a tratar un número en el termómetro, vamos a tratar un niño y vamos a tratar cuáles son las características de nuestro pequeño, identificando si hay datos de gravedad o si hay datos de evidencia de infección que tengamos que dar algún otro de manejo un poquito más avanzado, ¿no? Entonces, hablando finalmente de la fiebre, vamos a platicar al final algunas preguntitas que se están generando, pero por el momento creo que es el tema que me interesaba aclarar con los papás, y sobre todo pues manejarlo como algo de
de conciencia. Hay muchas mamás que hablan de que tienen que bajar la fiebre porque si no su bebé va a convulsionar, porque los vacunaron, porque están creciendo los dientes, porque tenemos algún tipo de reacción a alguna situación ambiental y es un pico febril aislado. Entonces, en estos casos habría que valorar realmente si nosotros necesitamos o no el uso de un antipirético. Muchas veces tenemos pequeños que están recién vacunados y se habla de que, doctora, llegando le doy el baño y le doy paracetamol para que no se sienta mal. Y en realidad la respuesta que estamos buscando a través de una vacunación es una inmunidad que se genera por una respuesta inflamatoria sistémica, que es efectivamente una respuesta del sistema inmune, que en ocasiones por efecto vamos a generar fiebre, pero no hay como tal que pararla. Y no es porque no vaya a tener efecto la vacuna, pero al final es una reacción esperada. Entonces tendríamos que darle primero los medios físicos y ya si la temperatura eleva mucho más o el niño está muy molesto, valorar el uso del antipirético, ¿no? Que es el medicamento para la fiebre. Lo mismo aplica para la erupción de los dientes, lo mismo aplica para el cambio ambiental y habría que, incluso al dolor óseo por crecimiento. Todo eso tendríamos que hacerlo individual, pero en forma general no se utiliza el antipirético de manera corriente como se pudiera pensar, ¿no? Le voy dando el medicamento para que no le vaya a dar fiebre. Entonces, concluyendo este tema, y lo vamos a retomar al final, vamos a platicar ahora acerca de la alimentación, que eso es otro tema que me gustaría abordar como muy sentida, en el sentido de que las mamis tienen esa percepción de que el bebé no come, ¿no? Inclusive las abuelas tienden a decir, está muy flaquito o muy flaquita mi nieta, porque tenemos la costumbre de verlos muy gorditos y que eso nos daba una significancia de sanidad. Ahora sabemos que los niños no solamente no deben de estar en sobrepeso, sino además hay niños gorditos o niños con un hábitus externo que parecía con sobrepeso, pero están desnutridos. Entonces aquí lo importante es que podemos identificar como papás qué esperar de nuestros pequeños cuando comen y cómo comen, ¿no? ¿Cuál es el problema real? Porque muchos niños sí comen, pero no comen como los papás esperan. Entonces eso es importante, porque vamos a tener grupos etarios en donde va a cambiar la manera de percibir el alimento. Habitualmente nosotros damos la alimentación complementaria entre el cuarto y el sexto mes de vida, casi pegaditos al 6, dependiendo de la individualidad de cada paciente, si toma lechita materna, si ya se interesa por los alimentos, si tiene una estructura de neurodesarrollo normal, si realmente la función de deglución está madura. Es decir, hay varios factores que valoramos para poder iniciar la alimentación complementaria. Y es un momento muy importante porque introducir la alimentación complementaria no es nada más dar de comer, sino también es introducirlos a los hábitos. Y los hábitos aquí son fundamentales porque van a desencadenar de manera tardía en los preescolares un poquito más de orden, porque en ese momento empieza un poquito la ansiedad y la independencia, es del mini adolescente, los famosos, ¿cómo le llaman los papás? Los terribles 2, ¿no? Los terribles 2 de los 2 años de edad. Entonces es importante que nosotros como papás entendamos que los diferentes grupos etarios se van a comportar de manera diferente. Entonces, normalmente los niños en este grupo donde empezamos alimentación complementaria es muy bonito porque lo que le demos come y hasta los papás dicen, es que todo lo que le doy se lo come y si le doy más, come más, ¿no? Aquí es importante respetar cuando el bebé ya no quiere o rechaza el alimento de manera física, entonces no es que darle hasta que se llene, ¿no? Sino nada más estar vigilando hasta qué momento, y las mamás vamos a ir conociendo, o los papás cuidadores también, cómo está aceptando nuestro bebé los alimentos. En el tema de alimentación complementaria vamos exponiendo alimentos nuevos cada cierto tiempo para poder valorar si nuestro pequeño lo acepta bien, si no le hace daño, si no se distiende, si no causa diarrea, vómito, etc. Y una vez que lo integramos a la dieta familiar, que esto ocurre entre el 10 y el 12º mes de vida, entonces es muy bonito porque ya ellos comen lo que come la familia, ¿no? Entonces en ese momento las mamis dicen, bueno, ya no tengo que preparar papilla, ya empezamos a tener más picado fino, pero ocurre un momento de transición que viene siendo el proceso de transición al preescolar, que inicia a partir del año de edad y más o menos empiezan ellos a independizarse. Hablamos de que ellos empiezan a caminar y empiezan a decir no quiero irme a jugar, porque para los bebés del año o 2 años su prioridad es jugar, no es comer. Entonces cuando yo lo siento a comer no quieren, entonces la mamá se enoja, come.
y los castigan. Es que si no comes, no te voy a dejar jugar, o si comes, te voy a premiar de esta manera. Entonces el bebé empieza a jugar a que pues yo no quiero, ¿no? Entonces es el mini adolescente que hace berrinches, el que tiene poca control, ¿no? de sus emociones y de pronto manifiesta algunos berrinches, algunas pues sí, emociones, de manera que los papás dicen es que está muy fuera de lugar todo su comportamiento, pero es una etapa. Entonces, conocer que esta etapa del preescolar, sobre todo de los 2 años a los 5 años, va a ocurrir que el niño se vuelve más selectivo, que come un poco menos en cantidad y en ocasiones en días, ¿no? Y en días pareciera que no hay un mañana porque pues, se comen demasiado. Son periodos, ¿no? Son periodos de transición que no son estables, es decir, que hay días que come muchísimo y hay días que come casi nada. Y esos días que no come casi nada crea una ansiedad tremenda en las mamis, porque las mamás normalmente somos muy felices cuando los hijos comen. Entonces tenemos que entender qué es lo que está sucediendo en la fisiología normal de nuestro pequeño. Y habrá ocasiones en las que nosotros digamos, bueno, ya estoy entendiendo, y bajar ese nivel de ansiedad que tenemos como mamás y entender cuál es el proceso de nuestro pequeño para poder respetar el no quiero comer, que coma cuando quiera comer, pero no fuera de su lugar y de su ambiente, que es el que ya creamos de manera inicial en el momento de la alimentación complementaria. ¿Y a qué me refiero con esto? Que muchas veces ante la ansiedad que tenemos de que mi niño no come, decimos, bueno, ya está bien, vete a comer y voy a donde está, ¿no? Para que esté jugando y le estoy dando probaditas de sopa, probaditas de cereal, probaditas de fruta, gelatina, y es un tiradero y es un desorden porque ellos pierden el hábito de sentarse a comer de manera ordenada en sus tiempos y en sus horarios. Y además están acostumbrados a que pues ya mi abuelita, mi tía, mi mamá viene y me da de comer, ¿no? O sea, porque yo no quise y a la hora que yo quiera va a venir a darme de comer. Eso en un sentido quizá pues de apapacho terminamos equivocándonos, ¿no? Y perdiendo un poquito los hábitos, pero también es cierto que vamos a tener un poco de pérdida del control con ellos. Entonces es importante respetar sus horarios, respetar el no quiero, no obligarlo y darle más variedad en colorimetría, en texturas, no dejar de dar lo que ya no come, porque en ocasiones decimos, es que solamente come milanesa, solamente come papa, solamente come chayote, ¿no? Por decir. Es lo único que le damos, ¿no? Entonces, de pronto es que no le gusta, doctora, y entonces como no le gusta yo no se lo doy. Y entonces lo mentalizamos de que pues, no le gusta y solamente le doy un tipo de alimento. Entonces, seguir ofreciendo los alimentos. Aquí me gustaría aclarar algunos puntos importantes, que es cuando sí es un problema real, porque es importante aquí que nosotros acudamos con el médico para identificar que no hay pérdida de peso, ¿no? Porque tendríamos que tener una ganancia, siempre hablo yo con mis pacientes, que hay una evidencia, ¿no? Donde hacemos un cálculo de cuál es su peso y su talla adecuado para su edad y si hay un riesgo nutricional. Entonces, aquí tenemos que ver sobre su línea de crecimiento si hay pérdida de peso o si no hubo ganancia en el último periodo donde se hubo una revisión previa con el pediatra. La otra, pues ya lo platicábamos, ¿no? Estábamos teniendo una tendencia a un bajo crecimiento o si hay una enfermedad asociada. En este caso hay niños que sí tienen enfermedades que generan, por ejemplo, la anemia, ¿no? La anemia al final, la anemia del lactante va a generar poca hambre y entonces la mamá batalla porque no quiere comer. Y hasta que se corrige la anemia, el bebé o el pequeño empieza a comer mejor. Entonces estas cosas no las saben las mamis y las tendremos que tratar para poder tener una mejoría, digamos, en secundario en la cantidad de comida que ellos consumen. Y bueno, ¿cuándo es percepción? ¿No? Aquí hablamos de que come poquito, pero es suficiente. En este caso, los niños en ocasiones no van a comer mucho en un par de días o van a comer muy poquito, pero van a comer lo suficiente para estar, digamos, regulados y que no sientan hambre. Y nosotros quisiéramos que comiera más, que comiera la sopa, que comiera el guisado, que comiera su avena, que comiera su cereal, sus frijolitos que comía cuando era chiquito, cuando era más bebé. Y ellos no lo hacen, ellos comen su frutita y se van a jugar. Tantita agüita y se van a jugar. Y uno dice, ¿cómo sobreviven un día, no? Que comen muy poquito. Entonces, come suficiente, apenas y lo suficiente. Y son etapas normales, son una etapa de los 2 años a los 5 años, cuanti más, donde vamos a tener altibajos en la cantidad de comida que ellos van a aceptar, pero sobre todo las mami nos vamos a ir dando cuenta que esto sucede de manera
irregular. Entonces, en ocasiones crea mucha angustia y es un motivo incluso de consulta, pero ahí es importante que nosotros detectemos que tiene un peso adecuado para la edad, un peso adecuado para su talla y que no hay riesgo nutricional, porque el riesgo nutricional al final del día tiene que ver con lo que le estamos ofreciendo de comer. Y entonces muchas veces las mamás dicen, ¿por qué pesa bien, doctora? Tiene muy buen peso, pero nada más me come chatarra, solo come papas, solo come alimentos azucarados o ultraprocesados. Entonces ahí es donde vemos que la nutrición de nuestro pequeño, a pesar de que tiene muy buen peso, pues es un paciente con riesgo nutricional. Entonces todo se tiene que integrar en la consulta para poder definir si nuestro niño tiene riesgo, si nuestro niño está creciendo bien y tiene un adecuado peso y talla para su edad y para en su crecimiento que sea armónico. Y bueno, ya para irnos un poquito más adelante, me gustaría platicar acerca de los errores que frecuentemente realizamos con este tipo de eventos que tenemos de ansiedad, las mamás o los cuidadores con los pequeños que no quieren comer, porque frecuentemente los forzamos. Entonces, errores frecuentes son forzar a nuestro pequeño, tienes que comer, ¿no? Y hasta que no comas no te levantas o no vas a jugar o te voy a castigar o te voy a premiar, ya lo habíamos comentado. Perseguirlo con la comida, ¿no? Vamos a la escalera, vamos lo mismo con el baño, ya vamos a platicar acerca del control de esfínteres, pero perseguirlo con la comida es algo que no debe suceder. Nosotros como adultos comemos sentados en una mesa, con un lugar designado, con un espacio designado para comer. Y hacer conciencia de la comida significa que no comamos frente a pantallas, que no comamos frente a televisores o frente a proyectores, que si difícilmente lo están haciendo los adultos, bueno, ahora lo que buscamos con los niños es que no los induzcamos a comer frente a pantallas, porque con la finalidad de que coman, ponemos la pantalla, ponemos el celular, ponemos la tableta y les ponemos un programa, un video, algo que los entretenga y que coman como si fuesen hipnotizados, sin darse cuenta, sin ser conscientes de lo que están comiendo. Entonces, lo que tenemos que hacer es retirar cualquier distractor. Hablemos de juguetes, pantallas, celulares, y sí, eventualmente enfrentarnos al berrinche, enfrentarnos a la incomodidad de un pequeño que va a generar el disgusto porque no le voy a prestar la pantalla, porque no le voy a prestar prender el televisor, pero voy a ser consciente de lo que estoy presentando en el plato. Y en el plato voy a presentar una variedad de comida que, de acuerdo a las guías, pues hablamos de que la mitad de nuestro plato debería ser vegetales, ¿no? En ocasiones frutas y pues una cantidad de proteína importante para que nuestro pequeño tenga buen crecimiento. Entonces, todas las guías de alimentación las podemos tener conjuntamente con nuestro pediatra de acuerdo al grupo etario. Entonces, aquí es importante que sepamos que siempre voy a introducir primero la proteína para que mi niño coma lo que en ese momento es un poco más valioso nutricionalmente hablando para que gane peso, y al final puedo introducir todo lo que son los carbohidratos, ¿no? Inclusive algunos vegetales que sabemos que los va a aceptar porque a los niños les gustan mucho las frutas. Entonces dejémoslo al final. ¿Para qué? Para que prioricemos la proteína. Y bueno, estrategias serían horarios estructurados, es decir, misma hora el desayuno, misma hora la comida, misma hora la cena. Los snacks tendrán que ver mucho con sus actividades del sueño, ¿no? De sus siestas, pero se recomienda siempre un snack, no dejar pasar mucho tiempo, ¿no? Entre comida y comida. Exposiciones repetidas, es decir, no voy a suspender que porque a mi niño no le gusta, doctor, no le gusta, no sé, el huevo, ¿no? ¿Okay? En este momento no está aceptando el huevo, pero no le hace daño, no se distiende, no tiene alergia, entonces podemos dejarlo de dar unos días y lo volvemos a exponer. Las exposiciones repetidas implican que le damos en diferente forma el alimento hasta que el niño tenga la curiosidad de probarlo. Y de esa manera, sin castigar, podemos decir, ya viste, sí te gustó, está bien rico. Y de esa forma hacerlo más amigable, porque además la comida debe ser algo disfrutable, no debe ser algo que sufran. Entonces, si no se convierte en algo que se disfruta y algo socialmente, pues que causa felicidad, porque a los niños realmente les causa felicidad comer acompañados. Entonces, si no se acompañan, si no se disfruta, va a ser un caos alrededor de la comida, en realidad va a ser algo que se sufre. Y algo muy importante es que el ambiente esté tranquilo. Entonces es importante que las mamis y los papis que estén a cargo de los bebés o de los pequeños que están introduciendo este orden en la alimentación, pues que no estén en esta parte de la ansiedad y la tristeza y el enojo y tratar de estar en un momento de cordialidad y de armonía con sus pequeños para poder convivir en el momento de la comida. Es decir, yo me voy a sentar a comer con mi bebé o con mi hijo o con mi hija, que me vea comer tranquilo, ¿no? Y que disfrute también sus alimentos, porque también ellos aprenden por imitación. Entonces, bueno, un ambiente tranquilo y como siempre lo digo, ¿no? El niño
pues al final es una imitación de los padres. Entonces el ejemplo lo damos los papás. Si nosotros comemos frente a pantallas, si nosotros no comemos verduras, si nosotros nos negamos a comer saludablemente, tomamos refrescos, etcétera, bueno, de pronto el hijo va a hacer lo mismo. Entonces no podemos decirle no comas esto cuando yo lo estoy comiendo, o termínate todo cuando yo no termino mis alimentos, o estoy viendo pantallas y no pongo atención, o no soy consciente de lo que comemos, ¿no? Muchos de los trastornos alimenticios, inclusive de los trastornos emocionales asociados a los alimentos, es porque no somos conscientes de lo que comemos. Y cuando hacemos conciencia, disfrutamos ese alimento sin culpa, porque también eso es importante en los niños, ya en grupos etarios posteriores, ya hay trastornos de alimentación o trastornos asociados a la alimentación. Entonces todo vamos como introduciéndolos de manera saludable desde un principio, desde prácticamente la alimentación complementaria, y esto ocurre en la lactancia. Finalmente, pues tu hijo no necesita comer más. Vamos a necesitar una mejor relación con la comida, y esto viene desde los papás, ¿no? Prácticamente estos dos temas que me interesaba platicar el día de hoy, tanto la fiebre como la alimentación, muchas veces en nuestros pequeños nos causa mucha angustia porque hay muchos mitos y muchos miedos alrededor de esto. Entonces, cuando llegamos a consulta, lo importante es ver la causa de la fiebre y qué puedo hacer mientras ven a mi bebé respecto al control de la fiebre, y cuáles son las estrategias y qué esperar respecto a mi pequeño cuando entendemos que hay momentos y procesos por los que va a pasar que no va a comer como a mí me gustaría, ¿no? Entonces, bueno, cuando entendemos este proceso, dejamos de reaccionar con miedo, dejamos de reaccionar con enojo o con angustia, y empezamos a actuar con seguridad, porque además es importantísimo que los papás tengamos la seguridad y la certeza de que estamos haciendo las cosas bien. Y siempre yo se los he dicho a mis pacientes, si tú tienes un profesional de la salud que te da paz, cuando tú le preguntas, oye doctora, ¿esto es normal? No, por esto y por esto, o si es normal por esto y por esto, entonces te da paz. Ese profesional de salud es tu pediatra, es tu médico con quien tú depositas tus angustias en la parte médica, y si esa persona te da la posibilidad de darte las respuestas, pues como dicen, de ahí eres, ¿no? Porque finalmente para eso estamos, ¿no? Los profesionales de la salud. Es importante identificar esto, porque como mamis o como cuidadores o como papis, pues no estamos solos, ¿no? Estamos apoyados siempre por un profesional de la salud, y sobre todo con la conciencia de que somos un equipo. Aquí los pequeños son los menores al final, que están dependiendo de la calidad de la atención de nuestros papás, ¿no? De los padres, y dentro de esa atención incluye o implica, de acuerdo a los derechos humanos, la atención a la salud. Y ellos, al tener derecho a la salud, pues requieren la atención de un médico, en específico de un pediatra, cuando estamos hablando de un menor de 1 año, para evaluar todas las condiciones de salud adecuadas y las que vamos teniendo como intermitentes a lo largo del crecimiento. Finalmente, bueno, pues yo tengo aquí algunas preguntitas que me gustaría compartir para poder cerrar el tema, y por supuesto quedo yo a sus órdenes en mis redes sociales, que ahorita se las voy a compartir en una diapositiva, para cualquier duda, comentario o inclusive algún tipo de consulta, ¿no? Aquí tengo algunas preguntas que dicen, que me gusta mucho porque dice, ¿a partir de qué temperatura es peligrosa? Bueno, en realidad no es que sea peligrosa, porque más que el número, lo que no se debe guiar, como vemos a nuestros hijos, es como que la fiebre sea el número de 40 o de 38, sino más bien es cómo se comporta tu niño. Si tu niño está alegre, está tranquilo, está comiendo, sí hay que tratarle fiebre, pero hay que darle medios físicos en lo que investigamos qué sucede. Es más importante cómo se ve a que cómo se siente, ¿no? La temperatura. Y puedo alternar paracetamol e ibuprofeno. Bueno, no hablamos del ibuprofeno, es un medicamento, el paracetamol es un antipirético y el ibuprofeno es un antiinflamatorio, no esteroideo, que también tienen funciones antipiréticas. Entonces, al ser un poquito más completo el medicamento, también tiene otros efectos. Lo ideal es utilizar el paracetamol, y entiendo la desesperación que hay que bajar la fiebre rápido, pero no siempre más es mejor, ¿no? Siempre el medicamento es mejor acompañar con la dosis de paracetamol y observar. Y ya, si volvemos a tener fiebre o los picos son frecuentes, valorar la causa, porque no vamos a quitar la fiebre dando antipiréticos, vamos a quitar la causa y finalmente en consecuencia vamos a quitar la fiebre.
Otra pregunta dice, ¿las convulsiones febriles son peligrosas? Híjole, pues eso es lo que más asusta a las mamás, ¿no? Que esté convulsionando un bebé. La mayoría de las veces, aunque impresionan muchísimo, no es algo que deje secuelas. Lo que es importante es controlarlas, es decir, controlar la fiebre, que es la causa, finalmente se controlan las convulsiones. Entonces, la más de las veces van a volver las convulsiones si no controla la fiebre. Entonces, hay que controlar la fiebre y con eso se van a quitar las convulsiones. No van a dejar secuelas siempre y cuando se controle la convulsión y la fiebre. ¿Cuándo debo acudir a urgencias? Bueno, confía en tu instinto, es importante. Si si sientes que tu hijo no está bien, es importante explicar por qué. O sea, no es, las mamás sí somos muy intuitivas, ¿no? Aquí los pediatras sí tenemos que creer en los papás, porque los niños llegan a consulta como si nada, después que en casa estuvieran llorando, no comían, con fiebre altísima, y aquí llegan como si nada, ¿no? Entonces es importante creer que las mamás en su intuición y también como mamás creer en su intuición. Yo no lo veo bien, acudo al hospital. No es algo como que tenga que tener esto más esto para acudir al hospital. ¿Es cierto que la fiebre alta daña el cerebro? No, esto da mucho miedo, pero para que se queden tranquilos, no, la fiebre por sí sola no daña el cerebro. Básicamente lo que realmente puede llegar a lesionar son las crisis convulsivas, que son difíciles de controlar, y esto ya hablamos de un estado epiléptico, que es otro capítulo. Y hay una pregunta que dice, mi hijo solo quiere leche, ¿qué hago? Bueno, muchas mamás me dicen mucho eso con mucha angustia, ¿no? Normalmente los niños transitan de la lactancia al preescolar con este proceso de la alimentación ya con horario con las familias. Entonces normalmente el niño está pegado al pecho y quiere su pecho pues para arrollarse, inclusive para sentirse seguro, ¿no? Con mamá. Entonces no retirar el pecho, eso es importante. Cuando ya damos una leche de fórmula, no vamos a sustituir el alimento con fórmula. Incluso es importante que sepamos que 2 tomas de leche después del año de edad son suficientes, y más tomas de leche vamos a estarle dando un exceso de leche con potenciales consecuencias en su digestión y menos aporte nutricional. Entonces es importante que limitemos las tomas de leche cuando son fórmula, porque nos quitan hambre finalmente. Y es normal que deje de comer a los 2 años, y totalmente. Se desespera mucho, ¿no? Como papás, pero es una etapa que es transitoria y que, ojo, no es todos los días. O sea, sí dejan de comer por unos días y después vuelven a comer un montón y dejan de comer, ¿no? Entonces es como muy variable, pero no es permanente. ¿Cuántas veces debe comer al día? Bueno, más que la cantidad, lo importante es la estructura. Aquí depende mucho cómo es la dinámica familiar, pues hay papás que llegan muy tarde al trabajo y los niños los esperan para comer con ellos, o las mamis se levantan muy temprano también porque salen a trabajar y comen sus alimentos también temprano. Entonces la dinámica familiar interviene mucho en cómo vamos a estructurar la dieta de nuestros pequeños, porque ellos efectivamente van a comer acompañados. Comer solos es un fracaso. Entonces es importante que establezcamos que, bueno, en casa comemos 3 veces al día, bueno, esas 3 veces al día tendría que comer nuestro pequeño, y generarles algunos snacks para que eso le dé seguridad a nuestro niño, básicamente como con los horarios, porque el preescolar le genera mucha ansiedad si no tiene estructura. Y esta pregunta es muy buena. ¿Le doy vitaminas si no come? Bueno, en esta afán de las mamás de decir, es que si no come, pues mínimo le doy vitaminas, ¿no? Algo tengo que hacer. No siempre son necesarias, es importante la valoración, como lo comenté con el pediatra. Evaluemos peso para la talla, peso para la edad, riesgo nutricional, y si están indicadas las vitaminas o algún tipo de complemento nutrimental o suplemento, inclusive algún estimulador de hambre, eso ya lo define tu médico. No es algo como que de cajón, porque no come mucho, a mi parecer, o porque desde mi perspectiva está comiendo menos, le voy a dar vitaminas, porque no están indicados, y pues finalmente tiramos nuestro dinero, ¿no?, en darles vitaminas. ¿Qué hago si solo come 3 alimentos? Pues lo que comentamos, ¿no? Cuando estamos en esta selectividad no se resuelve forzando, sino más bien repitiendo. Vamos a darle nuevamente este alimento, mañana otro, y no siempre es lo mismo, porque eso nos va a ayudar con paciencia a tener éxito, ¿no? Repetición, calma, poco a poco, y no dejarlos encasillados con que solamente come estos alimentos, porque eso es un fracaso prácticamente la alimentación. Y bueno, pues con esto terminamos. Es importante que estemos entendiendo
que mientras menos miedo y más información vamos a tener éxito y garantía en lo que estamos haciendo bien con nuestros pequeños. Como papás tenemos mucho acceso a la información, tenemos mucha posibilidad de acceder a diferentes tips, ¿no? en estas redes sociales que hoy existen, pero todos estos tips de pronto nos agobian de si estoy haciendo las cosas bien y por qué el hijo del vecino o el hijo de mi prima come más o está más llenito o más delgadito y pues el mío no, ¿no? Entonces nunca hacer comparativas, siempre estructurarnos con base en nuestra dinámica familiar, en nuestros horarios, no perder los hábitos que siempre son estructura para ellos y generar hábitos alimentarios saludables, evitar comprar galletas, chocolates, dulces, porque antes de los 2 años sabemos que no damos exposición a azúcar y finalmente eso determinará la preferencia del paladar, palatina de nuestros pequeños para elegir alimentos que no son azucarados. Y bueno, cuando entendemos esto que está pasando en nuestros pequeños, ya sea fiebre o falta de hambre, podemos acompañar a nuestros hijos con seguridad, sin riesgo de que esto vaya a ser para ellos demeritando en su salud. Por mi parte, pues es todo. Me dio mucho gusto haber tenido esta sesión hoy, porque bueno, me la habían pedido algunos pacientes acerca de la fiebre en lo particular y bueno, es muy frecuente esto de la falta de hambre en los chiquillos. Entonces me interesaba mucho hacer esta sesión. Se queda grabada para quien no la pudo ver en forma en vivo, se queda grabada aquí en la página de Facebook de Minuto Cero. Y estoy a sus órdenes en mis redes sociales, ya lo he platicado, en mi número celular igualmente, consulta o a un WhatsApp y con mucho gusto aclaramos las dudas. Y pues nos vemos en 15 días con un tema de nutrición. Estoy esperando nada más la confirmación de mi invitado y ya les daré una sorpresa para que tengamos una sesión de nutrición para los adultos y las mamás que estamos ahorita con estos temas de nutrición. Muchas gracias.